Les voy a iniciar dándoles una pequeña explicación de lo que vamos a ver este semestre. Y pues ya vieron ustedes ahí en pantalla mi nombre. Yo voy a estar con ustedes estos 6 meses, primero Dios, dándole la clase de Derecho Penal 1. El programa de Derecho Penal 1 es bastante extenso. Esperamos o espero que por el hecho de que no va a haber ninguna actividad en cuanto a las celebraciones que se hacen en el centro y a nivel universidad, pues vamos a tener tiempo para no ir corriendo tanto y poder terminar el programa. Derecho Penal 1 es la base fundamental para Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3. Vamos a estar viendo del artículo 1 al 122 del Código Penal, más algunas cuestiones doctrinarias y algunos otros temas que no están incluidos dentro de los artículos del Código Penal. Yo hago 3 evaluaciones. Primer parcial, 35 puntos. Segundo parcial de 35 puntos. Y el final, que es de 30. No acostumbro a dejar trabajos para quienes se quedan con algún punteo cercano a la zona mínima en el caso de los 2 parciales, sino que en determinado momento, ante la falta de 1, 2 o 3 puntos, pues la asistencia a las clases, que es de suma importancia, porque en la misma se van a dar explicaciones, se tomaría para darles esos 3 puntos. O sea que ustedes tienen que estudiar para poder tener una buena zona, y mejor si puntean bien en el primer parcial para que no les cueste en el segundo y ya estar un poquito más tranquilos en el final. Yo trabajo en mis exámenes pues preguntas y al mismo tiempo casos. Dependiendo del tema o de los temas que puedan entrar en el primer parcial, segundo parcial o final, así trabajo casos o bien preguntas. Ante la situación que tenemos de las clases virtuales, los exámenes, pues yo los he venido trabajando a través de Classroom. Ahí queda en la conciencia de cada uno de los estudiantes el poder trabajar o el trabajar solo, cuya satisfacción va a ser sacar una buena nota o sacar una nota, pero con la satisfacción de que trabajó solo, aunque es muy difícil, ¿no? Porque la verdad que no se puede controlar, no es lo mismo virtual que presencial, por muchas razones. Entonces, yo les pediría en ese caso, pues que ustedes traten
de trabajar solos a la hora de los exámenes, para que sea una nota más consciente y de que verdaderamente esa nota representa de que lo que ustedes están aprendiendo en la clase. Otra de las situaciones es que pues yo voy a trabajar con el presidente de clase, con Juan Carlos, quien es el que va a servir de enlace entre ustedes y yo. Yo le voy a dar las indicaciones, le voy a mandar los vínculos de las clases y cualquier situación que ustedes tengan, cualquier duda, lo pueden hacer a través del compañero. Juan Carlos me platicaba sobre la cuestión de lo que hacen algunos catedráticos en el sentido de utilizar solamente un día a la semana. Juan Carlos es vice. Bueno, ya le estoy yo dando golpe de estado al presidente. Eh, eh, la cuestión aquí de poderles dar un día a la semana, como les digo, es un problema para no poder concluir con el programa. Yo sé que es demasiado cansado, tanto para ustedes como para mí, no estar sentados 2 horas, pero tratamos de que la clase sea bastante dinámica y que la participación pues tiene que ver mucho ese dinamismo en la clase, de que ustedes participen con preguntas o a veces pues hay cuestiones que ustedes están más enterados que uno, ¿no? Aquí, tanto ustedes como yo vamos a aprender. Todos los días aprendemos en cuanto a derecho. No podemos decir que lo sabemos todo. Hay días que se nota cuando pues la mayoría de ustedes pues está cansado, ¿no? Noto porque se callan, no participan y pues vamos a tratar de a veces terminar un poquito antes del tiempo estipulado, pero me ha funcionado desde que empezó esto de las clases virtuales con los otros grupos que tenía. Y pues no les puedo decir, mire, el lunes trabajamos y el martes les dejo trabajo porque por mi tiempo en el trabajo es muy difícil que yo pueda estar calificando, y les soy sincero. Pero tratemos de ir avanzando en las clases y vamos a ver cómo nos va. Si ustedes consideran que la clase es muy tediosa, pues ustedes lo hacen saber, ya sea en clase o con el compañero Juan Carlos. Yo no me voy a molestar. Entonces, esas son las indicaciones y pues no sé si tienen alguna duda. Pueden hablar o pueden exponer cuál es su duda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Saluda Levin Ramos Dávila. Y algún material que de apoyo o alguna ley que vayamos a utilizar. Gracias. Fíjese que, bueno, si pueden localizar, hay un folleto en internet, no sé en qué página, pero es un resumen de lo que es el libro del doctor de Mata Vela y del doctor de León Velasco.
Es el machotero, digamos, de Derecho Penal 1, 2 y 3, ¿va? El folleto que yo les estoy diciendo es mucho más resumido, es mínimo, que es el que yo utilizo como guía. Perdón, es en estudocu.com. Si lo pueden bajar, ahí lo pueden tener ustedes para poder ir verificando los temas que se dan en clase. Y claro, el folleto es demasiado resumido, ¿no? Entonces, pero el libro es ese que les digo, Introducción al Derecho Penal, creo que se llama, de los doctores de León Velasco y de Matabela, que ya hoy en día pues ya están más actualizados. Ahí están la parte de Derecho Penal 1 completo, ya Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3, que ya se miran los delitos y las faltas y las distintas leyes especiales, pues ese también ayuda, ¿no? Pero ya ahí, pues ya tenemos el Código Penal. El Código Penal también lo vamos a usar en Derecho Penal 1, pero yo, pues si ustedes desean comprarlo desde Java o esperar cuando yo les diga, miren, ya vamos a empezar a usarlos o a usarlo, porque muchas veces se compra un código hoy y ya mañana vienen reformas y ya nos quedamos atrás con la cuestión del código, ¿no? Las reformas. Entonces, ese sería el material, y si ustedes pueden, hoy en día en internet pues se consiguen mucho material en cuanto a los temas que están en el programa de Derecho Penal 1. Pueden auxiliarse de ellos, y pues entre más más material tiene uno, mejor, ¿verdad? Va ampliando uno su conocimiento. ¿Alguna otra pregunta o duda? Mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Cualquier duda que tengan, cualquier situación, pues lamentablemente yo no sé si a través de los años, pues por el hecho de cómo dar la clase, a veces se quedan mucho más compañeros para escuela de vacaciones, pero yo les quiero decir, pesa sobre mí una mala fama, pero pues mala fama para el que no estudia, mala fama para el que no recibe clases, ¿verdad? Yo no soy una persona que se dedique solo a hacer perder a los estudiantes. Entonces, el estudiante va a perder porque no estudia. A veces nos quedamos con las dudas en clase y eso nos perjudica a la hora de estudiar, a la hora de responder un examen. Entonces, ustedes tienen la libertad de preguntar, porque solamente así vamos a aprender. Si tenemos una duda, si seguimos con una duda, nos quedaremos con la duda toda la vida y nos va a ir mal en los exámenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi duda es con lo del Código Penal. Sí, diga. Yo ya tengo el mío, pero es del 2019. En el 2019 lo compré. Ya. Entonces no sé si ya estará reformado algo otro que tenga reforma. Mire, lo que podemos hacer, Leli, es, bueno, ya lo compró, cuando ya lo estemos utilizando,
pues a veces hasta a mí me pasa, ¿no? De que de repente yo estoy leyendo un artículo y más de algún compañero tiene una anotación más reciente del artículo que estoy leyendo. Entonces, ahí vamos a ver si su código está actualizado o tiene, hay que hacerle alguna modificación. Pero ese no es problema. Para los que ya lo tienen, pues ya lo tienen. Solo hay que irles va a haber que ir anotándoles si hay alguna reforma, alguna actualización, ¿va? Porque no puede uno estar comprando todos los días código penal. Gracias, Lick, solamente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a empezar. El derecho penal a través de las distintas épocas de la sociedad ha venido cambiando, no solo en cuanto a los elementos que lo conforman, que lo definen, sino también en cuanto a las denominaciones. Cada época le ha dado un nombre al derecho penal. Se le ha llamado derecho criminal y actualmente pues ya está definido como derecho penal. Más adelante vamos a ver la historia de las distintas épocas y cómo fue que fue surgiendo el derecho penal por la conducta de las personas que conformaban una sociedad, cómo fue cambiando, cómo fue dándose el delito, cómo fue dándose ya infracciones más leves que no pueden llamarse delitos, sino faltas. Entonces vamos a decir que el derecho penal regula 4 aspectos. Primero, el delito. Después, las faltas. El tercer aspecto son las penas y 4, las medidas de seguridad. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen. Ya posteriormente yo les voy a ampliar un poquito más cada tema para que ustedes tengan una información más amplia. Entonces se va a decir que delito es una infracción a la ley penal. Y vamos a ver el delito aquí de manera resumida porque hay un capítulo entero en cuanto a lo que es delito. Yo solamente les voy a dar algunas cosas para que ustedes tengan una idea de cómo el derecho penal se conforma. Entonces vamos a volver a que el delito es una infracción a la ley penal. Es decir, todos hemos oído, hemos leído, hemos visto en las noticias cuando señalan a una persona de la comisión de un delito. Digamos, una persona toma un arma y mata a otra. Aquí hay un delito. Ese delito tiene un nombre. Pero como ahorita no estamos en Derecho Penal 2, sino en Derecho Penal 1, solamente a esa acción de una persona, a esa conducta de una persona, la vamos a llamar delito. A diferencia de lo que son las faltas.
Las faltas son infracciones leves a la ley penal. ¿Cómo vamos a diferenciar un delito de una falta? Bueno, un ejemplo, en el caso, una persona a la fuerza arrebata una bolsa a una mujer. De esas bolsas de mano, ¿verdad? Dentro de la bolsa o adentro de la bolsa había un teléfono celular. Había un teléfono celular. Había 2,000 quetzales. Entonces, ahí lo vamos a llamar delito. No les voy a dar el nombre del delito. Sencillamente solo lo vamos a tomar esa conducta como delito. A diferencia de la falta, la infracción es mínima, por lo tanto la sanción es mínima, a diferencia del delito. Cuando nosotros estamos hablando del delito, estamos hablando que la pena va a ser pena de prisión, puede ser pena de multa, pero cuando hablamos de falta, estamos hablando de arresto. Entonces, una falta, un ejemplo de una falta, una persona que bajo efectos de licor insulta y hace escándalo en la vía pública, va a incurrir en una falta, porque la conducta o la acción de la persona no es tan grave como la sustracción de una determinada cantidad de dinero. No es más importante que matar. Entonces, ahí la ley, a través no solamente de las conductas calificadas en el Código Penal, también establece las penas, para lo cual van a ver la diferencia cuando es un delito y cuando es una pena. El Código Penal tiene delitos que sanciona con prisión y tiene delitos que sanciona con multa. Y aparte están las faltas. Entonces, por ejemplo, una persona que bajo efectos de licor escandaliza en la vía pública, le van a aplicar una sanción de arresto en días, los cuales no pueden ser más de 60 días. Entonces, digamos que le ponen 30 días, esa persona se le puede conmutar. ¿Qué significa conmutar? Que le vamos a cambiar los días de arresto por un pago por día que está estipulado en el Código Penal, y de ahí va a salir el pago de la multa. Yo me estoy adelantando y no les voy a explicar mucho porque eso también tiene un apartado dentro de la clase. Entonces, más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Yo lo que quiero es que ustedes vean la diferencia entre lo que señala el derecho penal, que es un delito, y lo que es una falta. ¿Alguna pregunta? Sí, eso lo vamos a ver cuando estemos en las penas, la clasificación de las penas, más adelantito. Aquí solamente les estoy hablando generalidades para
para explicarles en sí el contenido de lo que es derecho penal. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces veamos las penas. También ya les hablé, ¿no? Las penas son de prisión, de multa, de arresto, y dentro de las penas hay penas principales, penas accesorias, que también eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí regula que es una consecuencia jurídica de un delito o falta que consiste en una sanción. O sea, que la pena que se aplica a una persona que haya cometido un delito o haya cometido una falta es una consecuencia jurídica de la conducta de esa persona. Muchas veces se cometen ilícitos y la persona ante el juez niega que lo cometió. Entonces, la persona viene y realiza un acto que al verificar en la ley encuadra en un delito o encuadra una falta, esa persona tiene que ser sancionada a través de un procedimiento penal. Pero ¿cómo va a iniciar el procedimiento penal? Primero, analizando los hechos que se presentaron, la conducta de la persona. Después, encuadrar esos hechos en alguna de las figuras delictivas, o sea, de los delitos o de las faltas, para posteriormente proceder a sancionar a través de una pena. Como les digo, en el caso de un delito de homicidio, por supuesto que no se le puede sancionar a una persona a una multa, a un arresto, porque ahí está regulado que es prisión, son años de prisión. En el caso de una falta, no se le puede sancionar con prisión, porque la sanción estipulada es arresto. Y no hay que confundirlo con otra figura de arresto. Cuando dicen arresto domiciliario es muy distinto a las penas, porque las penas, como le digo, solamente son prisión, perdón, la pena de muerte, que la pena de muerte pues está suspendida, ¿verdad? Prisión, multa y arresto. Esas son las sanciones principales de conformidad con el Código Penal que vamos a ver más adelante. Luego vienen las medidas de seguridad, pero estas medidas no son las medidas que se aplican en los casos de violencia intrafamiliar y en los casos de violencia contra la mujer. Estas medidas de seguridad están reguladas en el Código Penal y se señala que son mecanismos de prevención del delito y de rehabilitación del delincuente. Por ejemplo, una persona que por una falta se le ha detenido varias veces por estar en estado de ebriedad, alterando el orden público o insultando a las personas, esa persona tiene un problema de alcoholismo. Entonces viene el juez y dice, bueno, ¿qué lo ayuda más? ¿Qué va a beneficiar más tanto a él como a la sociedad? ¿Aplicarle una sanción para que vaya a cumplirla al centro de detención o aplicar una medida de seguridad y enviarla a un centro de rehabilitación del alcoholismo? Entonces, para eso están las medidas. Son medidas de seguridad, son medios alternos que el juez tiene para poder sancionar
en determinado momento. En el caso de las personas que consumen drogas, hay delincuentes habituales, ¿no? No es tanto de que padezcan alguna adicción, pero a veces hay personas con problemas mentales, entonces también enviarlos a una institución que va a velar por la rehabilitación de esas personas. ¿Alguna pregunta? Licenciada, una pregunta. Una persona que, por ejemplo, comete, por ejemplo, hoy pasó algo, ¿verdad? Acá en mi vecindad, un loco viendo y agarró a pedradas un portón y lo rompió. Pero a esas personas no se les puede hacer nada. Eh, ¿Cómo se procederá ahí? Sí, fíjese que tal como usted lo dice, no, la ley los declara inimputables, es decir, no puede haber ningún procedimiento penal en su contra. Entonces aquí, como le digo, hay medidas de seguridad que pueden aplicarse, pero le voy a explicar muchas veces por qué el juez no toma la decisión en un momento determinado que le pongan a disposición a una persona con trastorno mental de aplicarle una medida de seguridad. Porque cuando se envía al hospital psiquiátrico Federico Mora, el asunto ya es que los médicos solicitan una persona responsable. Y muchas veces los familiares esperan que el juez o la autoridad le resuelva el problema, ¿no? Entonces, a veces cuando ok. Lo que muchas veces se ha hecho es coordinar o lo que han hecho es coordinar con trabajo social o el departamento de psiquiatría del hospital de San Benito para que a través de ellos sean trasladados al Federico Mora. El otro de los problemas es que cuando llegan allá le ponen tratamiento ambulatorio, lo tienen 3 meses allá y les dan egreso, entonces les dejan tratamiento ambulatorio. Entonces, si la persona no tiene quien esté dándole el medicamento, entonces la persona recae y vuelve a lo mismo. Pero le estoy hablando de personas que todavía con un tratamiento pueden cambiar, no pueden volver, digámosle así, a la normalidad. Pero hay otras que tienen familia y la familia no responde porque ellos consideran que la autoridad es la obligada. Y se han dado casos de que estas personas, porque se alborota, ¿no? Antes solo había 1 o 2, ahora usted se los encuentra, no en cada esquina, ¿no? Para no ser exagerada, pero sí hay bastantes. Muchos dicen que aquí los familiares los vienen a dejar, ¿no? Y los abandonan. Pero las carencias que tenemos en Guatemala, no tanto de las instituciones mentales, sino también de instituciones que presten un servicio en cuanto a un servicio social, ¿va? De encargarse de estas personas. Y otra de las cuestiones es ir al hospital de salud, perdón, de el Federico Mora también. Es preocupante hacerse responsable de remitir a una persona ahí, ¿va? Ya ustedes si vieron años atrás cómo está esa situación,
Entonces, ¿qué tanto va a mejorar esa persona? Pero sí, usted tiene toda la razón. Son personas que en lugar de traer algún beneficio, ¿verdad? Perjudican a la gente, porque sí, hay, hay una señora que está en un semáforo ahí en Santa Elena viniendo a la terminal. La señora a veces ni la está viendo uno y le lanza piedra, ¿no? Pero, o sea, estamos muy limitadas y las instituciones tienen las manos atadas para poder actuar, ¿va? A veces se han enviado gente así que a la granja y no hay ningún problema, ¿no? Pero el asunto es cuando en la granja empiezan con problemas así. Sí, mire, es una de daños que causan a las personas y a veces sin participar. Sí, hay, hay, hay anécdotas de estas personas y cada día, como les digo, aparecen más. Habría las autoridades tal vez municipales o el hospital a través de trabajo social poder trasladar a toda esta gente, ¿va? Porque pienso que hay personas que ya no, ni con tratamiento están bien. Pero sí, el artículo 23 del Código Penal estipula qué hacer cuando eh, las personas son inimputables, es decir, padecen de algún trastorno mental. ¿Alguna otra pregunta? Las medidas coercitivas. ¿Tiene usted ahí, se sabe una como para poder ubicarme? Bien, si está hablando, a ver, Marilyn, está por ahí. Está por ahí, Marilyn. Sí, Dígame, ¿a qué medida se refiere? Coercitiva, dice usted, pero ¿como cuál? Está buscando, Marilyn. Voy a hacer lo mío. Bien, las medidas coercivas, si ya sabes a qué se refiere, esas son las que se otorgan en determinado momento, no se otorgan, sino que se ordenan en contra de una persona con el objeto que esa persona, bueno, primero porque ya está sujeta a un proceso, ¿no? Y muchas veces se otorga para que la persona que está sujeta a proceso se presente en el proceso. Una medida de coerción puede ser una orden de aprehensión, puede ser un arresto en su domicilio, puede ser el firmar el libro en el juzgado, ¿no? Para asegurar su presencia en un juicio, en un proceso. Eh, bien, ¿alguna otra pregunta?
Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Supongamos que hay una empresa que se dedica a tramitar o a pagar todos los impuestos acerca de los carros que vienen de Estados Unidos. Pero se da el caso en que las personas responsables que habían hecho, se podría decir así, el trato con la persona que mandó a traer los carros, no pagaron pólizas, le pidieron dinero de más. Entonces, esto se clasificaría como un delito o tipo fraude a la hora de no realizar los pagos correspondientes que deberían de hacer con los carros que ingresan aquí a Guatemala. Va, disculpe, repítame nuevamente. O sea, hay una empresa que se dedica a hacer trámites, a pagar pólizas de los carros que ingresan de Estados Unidos, ¿sí? Vaya. Entonces, estas personas le piden a la persona que manda a traer en sí, al propietario, se podría decir, aunque no esté todavía su nombre en los carros, le piden el dinero, todos los impuestos que tienen que pagar y todo esto, pero al final ellos se quedan con el resto del dinero, es decir, no cumplen con lo pactado en efectuar los pagos correspondientes. Digamos que se quedan tal vez con 7,000 quetzales o 15,000 quetzales, a esto ya le podríamos llamar como un fraude, ¿verdad? Entonces, ¿se procedería o se podría llamar como un delito? Sí, es un delito de estafa. Es un delito de estafa. Bueno, solo esa era mi pregunta. Gracias. Vaya, bueno, ¿alguna otra pregunta? Eso sería, lo veríamos ya cuando veamos lo que son la clasificación de los delitos, ¿va, licenciada? Sí, lo van a ver en Derecho Penal 2. Ahí ya se empieza a analizar delito por delito y para que en determinado momento al tener un hecho o al conocer un hecho se pueda decir, bueno, este no es un delito de asesinato, es un delito de homicidio. En el caso que planteó la compañera, ahí hay dos delitos, casos especiales de estafa o estafa propia, ¿va? Para poder encuadrarlo en cualquiera de esos dos delitos. Cuando una persona, digamos, se hace pasar como una empresa o como una persona que ofrece a otros sus servicios con el objeto de hacer algún tipo de negocio en nombre de esta persona que dio el dinero y no lo hace, se queda con ella, es una estafa porque hace una promesa, engaña a la gente, pero también podría encuadrarlo en un delito de apropiación y retención indebidas, porque en este caso, y creo que sería el delito más concreto, el que más se acerca al ejemplo que planteó la compañera o al caso que planteó la compañera, porque la apropiación y retención indebidas es cuando uno recibe un objeto, ya sea dinero, un vehículo, etcétera, bajo depósito, con la obligación de devolverlo. En este caso, las personas confiaron en la empresa, entregaron el dinero y no tramitaron, o sea, no se hizo la tramitación de los asuntos o del servicio que estaban ofreciendo. Entonces, en cualquiera de esos delitos puede encuadrarse, le llama, y vamos a ver más adelante los elementos del delito cuando la figura señala encuadrar los hechos en un delito o en una figura delictiva. Entonces, seguimos. En este caso, ya vamos a pasar a lo que define
el derecho penal, o sea, cómo vamos a definir el derecho penal. Y hay dos puntos de vista, un punto de vista objetivo o ius poenale, se le llama también, y un punto de vista subjetivo o ius poniendo. Se los voy a poner aquí en el chat. Ius poenale e ius puniente. El ius poenale, o sea, desde el punto de vista objetivo, señala que el derecho penal es un conjunto de normas impuestas por el Estado en las que se establece qué conductas se consideran como delitos o faltas y qué penas o medidas de seguridad se aplicarán en cada caso. Es decir, que el Estado, a través del organismo legislativo, crea normas. Las normas tienen conductas las cuales las personas no pueden hacerlas. O sea, si señala el Código Penal, quien mate a otra persona será sancionado con prisión de tal a tal año, quiere decir que para no incurrir en un delito, la persona no tiene que matar. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado, a través del organismo legislativo, ya hizo las normas. Entonces, ya queda de la persona cumplirlas o no cumplirlas. El cumplir va a significar el no cometer ninguna figura delictiva, ningún ilícito. El no cumplirlas incurre la persona en la comisión ya sea de un delito o de una falta. Entonces, cuando estamos hablando del punto de vista subjetivo ius puniendi, puniendi le puse ahí, es puniendi. Consiste en la facultad del Estado de determinar qué conductas se consideran como delitos o faltas y la pena o medida de seguridad a imponer. Entonces, si ya el Estado creó esas normas, la aplicación de esas normas va a determinar qué delitos o qué faltas se van a sancionar a través de una pena, de una medida de seguridad. Entonces señalamos que el derecho penal es un conjunto de normas y principios que regulan el delito, las faltas, las penas y las medidas de seguridad. Es decir, por un lado, el Estado dice a sus ciudadanos, bueno, aquí están las normas, aquí está el Código Penal. Si usted no cumple con lo estipulado ahí, o si usted hace lo que está señalado como delito, usted va a ser procesado y posteriormente sancionado con una pena. La conducta puede ser mínima en el caso de una falta y máxima en el caso de un delito. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, desde el punto de vista objetivo,
señala que es un conjunto de normas impuestas por el Estado en la que se establece qué conductas se consideran como delitos o faltas y qué penas o medidas de seguridad se aplicarán al caso. Ahora bien, sí da un poquito de confusión lo que le leí, pero vamos a hacer la diferencia. El punto de vista objetivo o ius poenale, el Estado crea las normas a través del organismo legislativo, es decir, crea normas en las que se estipulan conductas como delitos o faltas y también se aplica la pena o las medidas de seguridad. Y en el punto de vista subjetivo es la aplicación de esas normas. O sea, si hablamos del punto de vista objetivo, es decir, solo el código, ¿verdad? Sin utilizar. Ahí está estipulado qué es un delito, qué es una falta, qué sanción tiene el delito, qué sanción tiene una falta. También están estipuladas las medidas de seguridad. Están varios delitos. Entonces, ahí está objetivamente la ley. Ahora, el subjetivo es la aplicación que vamos a hacer de esa norma. O sea, no tendría ningún sentido que solo nos quedemos con el código si no vamos a poder aplicarlo. ¿Y quién aplicaría? Si las normas se crean a través del organismo legislativo, quien ejecuta esas normas va a ser el organismo judicial a través de los jueces. ¿Le quedó claro ahí, Juan Carlos? Sí, más o menos, pero es que en lo, digamos, el subjetivo de la aplicación, el objetivo sería el Código Penal, si hablamos desde ese punto de vista donde usted lo está viendo. Y el sustantivo o subjetivo, que también sería ya el procesal, pero ese es otro. ¿Ya? Es una clasificación diferente de lo que es el derecho penal y lo vamos a ver más adelantito. Pero en cuanto a entender, vamos a entender que el derecho penal desde el punto de vista objetivo es en sí las normas penales. Y el punto de vista subjetivo es la aplicación de esas normas legales. Bueno, bien, entonces señala que el derecho penal se divide en dos partes, una parte general y una parte especial. Y así está dividido nuestro Código Penal. La parte general está del artículo 1 al artículo 122 y regula todas aquellas normas del derecho penal de aplicación general. Si ustedes verifican en su código, los que ya lo tienen, van a ver que ahí hay hay conceptos en cuanto a pena, en cuanto a medidas de seguridad, definiciones y la forma de aplicación. Por eso se le llama general, porque es de aplicación general. En el Ligda, caso... perdone. ¿Sí? Perdone, Ligda, buenas noches. Disculpe, Buenas ¿usted podría noches. repetir esa última parte que está explicando, disculpe, del derecho penal que se divide en dos partes, general y Bien. no? Va. Gracias. Bien, el derecho penal se divide en dos partes.
una parte general y una parte especial. La parte general está incluida, bien, o sea, si lo vemos que se dice partes del derecho penal, pero al analizar nuestro Código Penal, también está dividido en dos, y esa es la división que se nos señala aquí. La parte general, artículo 1 al 122, en donde se regula todas las normas generales. Si ustedes, cuando los que ya tienen código, y si no, cuando lo tengan, van a ver, ahí están, está el principio de legalidad, o sea que son conceptos. También está las causas o los eximentes de responsabilidad penal, las circunstancias que modifican la ley penal, están las penas, la clasificación de las penas. Entonces, son temas generales que en un momento determinado, cuando veamos los delitos, vamos a poder utilizarlos. Y la parte especial es el delito, o sea, los delitos a partir del 123 hasta el 499 en lo que respecta al Código Penal. Pero también tenemos otras leyes especiales. Tenemos la ley de narcoactividad, tenemos la ley de armas y municiones, tenemos la ley de áreas protegidas, entre otras. Entonces, todo eso está contenido dentro de la parte especial, porque cada delito es individual, es especial. No podemos comparar un delito con otro porque regula diferentes conductas. No podemos decir que el hecho de que en un altercado entre dos personas se haya dado muerte a una de ellas y decir, de acuerdo a las circunstancias, que es homicidio o es asesinato. Bueno, vamos a verificar a la hora de tener un hecho como el que les puse de ejemplo, si caben en los elementos que señalan el homicidio y los elementos que señalan el asesinato. Pero esos dos delitos, la conducta es distinta. ¿Por qué? Porque el homicidio se presenta de repente. O sea, la persona que mata y que mata sin pensarlo, que mata sin planificarlo, es homicidio. Y no podemos señalar en el caso de que una persona, la parte especial es del artículo 123 al 489, además de las distintas leyes especiales que están en la legislación guatemalteca. En el caso del asesinato, una persona que vigila a la persona que va a matar, que la espera en un lugar en donde no va a poder defenderse, no puede decirse que es homicidio. Entonces, por eso señala que la parte especial va a estar contenida de los distintos delitos. Sí, bueno, ahorita le doy respuesta a Oscar. Entonces no podemos confundir un delito de asesinato
con un delito de homicidio, porque los elementos de los delitos están en los hechos, no podemos confundirlos y por eso estamos hablando de que los delitos son individuales, independientes. Y claro está que el homicidio con el asesinato tienen una pena o una sanción totalmente diferente. Por eso hace esa división el derecho penal en cuanto a una parte general y una parte especial. ¿Alguna duda? Ligda, perdone, dentro de nuestro código penal habrá algún hecho que se pueda identificar como delito y que no esté tipificado o regulado dentro de esta norma, Ligda, perdone. Fíjese que es muy difícil. Bueno, difícil no, vamos a decir. Tal vez la expresión delito, vamos a decir así. Puede ser que un hecho o una acción o una conducta de una persona no esté tipificada como delito en la ley. Por lo tanto, no se le puede considerar a esa persona como sujeto o se le puede imputar un delito. El Código Penal y las distintas leyes especiales señalan, como le digo, señalan conductas. Y esas conductas son las que nosotros tenemos que tomar y comparar con los hechos para poder establecer qué delito es. Porque nunca se va a encontrar, bueno, puede ser que una conducta pueda estar regulada en dos delitos, porque eso sí se puede dar. Una conducta puede estar regulada en dos delitos, pero siempre va a haber algo en un hecho, algo en una conducta que va a marcar la diferencia. Entonces, a la hora de tener o de tener conocimiento de un hecho, de un caso, lo que primero vamos a hacer es verificar si es delito. Y si es delito, buscar en nuestro Código Penal o en las diferentes leyes penales que hay en Guatemala y encuadrar ese hecho en una figura delictiva. Si usted busca y busca y busca y no encuentra, es que no es constitutivo de delito. Entonces la persona está haciendo una acción, hizo o su conducta no encuadra en un delito, no encuadra en una falta, entonces está haciendo lo que la ley le permite, que a veces tiende a confundirse, ¿verdad? Y hay personas que son detenidas sin estar cometiendo un ilícito. ¿Alguna otra persona? Licenciada, buenas noches. Buenas Licenciada, noches. disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay delito culposo y doloso, licenciada? Sí. Hay delito culposo y hay delito doloso. El artículo 11, permítame ahorita. El artículo 11 le regula lo que es el delito doloso y el artículo 12 lo que es el delito culposo. Pero cuando una persona comete un delito culposo, vamos a decir así, no se va a tipificar delito culposo, sino que puede ser un homicidio culposo, puede ser lesiones culposas. Ahora, la mayoría de delitos regulados en el Código Penal o en otras leyes especiales son dolosos, es decir, aquellos que se ejecutan con voluntad. Es la voluntad de cometer los ilícitos y en el caso de los delitos culposos cuando no se tiene esa intencionalidad de cometer el delito. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no?
¿Alguien más? Buenas noches, Lidia. Buenas noches. En el hecho donde no hay un delito constituido, según el código. Son situaciones entonces se da jurisprudencia de nuevo. No puede haber jurisprudencia porque vamos a ver más adelante que en el caso del derecho penal podía aplicarse en ese caso, como usted dice, la analogía, y en derecho penal eso no existe, o sea, no puede aplicarse. Si la conducta no encuadra en una figura delictiva, en un delito, la persona no está cometiendo delito. No puede uno decir, bueno, no hay ningún delito que pueda yo ponerle a esta persona que hizo esto o lo otro. Si no hay, le voy a poner algo, porque nosotros no somos organismo legislativo y no hemos cumplido con lo que está regulado para la creación de la ley. Entonces no podemos crear nosotros figuras delictivas porque entonces estaríamos creando analogía. Okay, exacto. Imagínese. Ahí entra cuando dice que un juez no puede inventar algún delito, ¿verdad? Cuando están juzgando a una persona. Exactamente. O sea, se le va a señalar a una persona de la comisión de un hecho delictivo siempre y cuando esté regulado como tal en nuestras leyes penales. Si no, entonces estaría incurriendo en responsabilidad, sería una detención ilegal de la persona. Y quien estaría en responsabilidad penal es la autoridad, dice. Por eso el artículo 1 del Código Penal regula lo que es el principio de legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Es decir, un juez no puede crear una figura delictiva ni puede sancionar más allá de la pena estipulada en la ley, en el Código Penal, que porque al juez se le antoja que porque le cae mal la persona que le llevaron detenida, si tenía una sanción de 3 años le va a aplicar 6, no, porque el máximo son 3 años, no puede pasarse ahí, o porque es su amigo y la mínima era 1 año y vino y le puso 2 meses, tampoco se puede, porque entonces ya está incurriendo en responsabilidad. Diga, don Vicente. Perdona, Ligda, yo lo que opino ante lo que acaba de usted de decir es de que, pero lastimosamente, si usted se da cuenta, ya el juez ya es el que juzga al final de cuentas, pero mucho antes está el que acusa. Entonces yo pienso de que también el que lleva casi que la mayor parte ahí sí que de poner en mal a este individuo es el que acusa, ¿verdad? Pienso yo, no sé, porque muchas veces se da lo que usted dice, de que de repente el juez es su cuate o le cae mal, pues hace él lo que decida o toma cualquier decisión, ya sea que favorezca o perjudique. Pero en este caso yo pienso de que la parte acusadora pues es la que pienso yo que lleva pues toda la intención de ver si gana el proceso o acusa pues ya sea falsamente a algún individuo. No sé si estoy bien ahí, Lick. Sí, Vicente. Fíjese que en este caso, por ejemplo, hay una división de los delitos, ¿verdad? Cómo están estipulados los delitos. Pero en su mayoría, la acusación la va a presentar el Ministerio Público. Como usted dice, bueno, se presenta una denuncia a veces y sucede así. Hay personas malintencionadas, personas de mala fe, que vienen y sindican a otra de la comisión de un delito.
pero es el Ministerio Público que tiene que investigar. Entonces, tiene que investigar para poder llegar a la verdad. Lamentablemente, en muchos casos no se da, ¿no? Como usted dice, aquí en el caso de demostrarse que la denuncia es falsa, bueno, el Código Penal estipula un delito de denuncia falsa. Entonces, hay una responsabilidad penal, no solamente para el juez en el caso de que si él incurrió en el delito, también puede ser el Ministerio Público o bien la persona que está denunciando. Bien, aquí no, en Guatemala es el juez el que toma la decisión en base a las pruebas. No hay jurado. Es una, vamos a decir así, es, ¿cómo decirle? Es una forma diferente de aplicar justicia o digamos el organismo judicial está organizado de otra manera. Las leyes aquí señalan que es un juez el que debe de juzgar en base a las pruebas que el Ministerio Público ha recabado o la parte agraviada al constituirse, ¿verdad?, como querellante adhesivo. Entonces no es por un jurado. Sí, pero volvemos a lo que le platicaba a Vicente, que la acusación aquí no la tiene una persona. La acusación, bueno, yo como persona X llego al Ministerio Público y presento una denuncia en contra de alguien. Yo no soy la que investigo. El denunciante no es el que investiga, es el Ministerio Público el que investiga. Claro está, ciertos delitos, ¿no? Eso lo van a ver ustedes cuando vean procesal penal. Pero, por ejemplo, llega una persona que le robaron un teléfono celular. Uno como denunciante muchas veces tienen mayor información que el Ministerio Público. Entonces, uno lo que viene es informar al Ministerio Público de la investigación que uno tiene, pero uno no puede realizar las funciones del Ministerio Público. Usted no puede que porque le avisaron que en tal casa está su teléfono celular, usted no puede como denunciante ingresar sin tener una autorización legal para ingresar a una propiedad privada, porque el que estaría incurriendo en responsabilidad penal sería el que entró sin permiso, ¿eh? Entonces, el ente acusador aquí en Guatemala es el Ministerio Público en aquellos delitos de acción pública. Licenciada, disculpe, el MP en cierto punto se vuelve como un fiscal investigador que sirve de apoyo al juez también, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, es un apoyo relativo en cuanto a que el juez, su única función es juzgar en base a lo que el Ministerio Público le está presentando, en base a una acusación que el Ministerio Público presenta, en base a los medios de prueba que resultaron de la investigación que hizo el Ministerio Público. Y ustedes oirán en la prensa muchas veces que dicen, bueno, es que el juez los dejó ir. Lo capturaron hoy y el juez los dejó ir ayer, a mañana los deja ir. Pero muchas veces el juez tiene que actuar así porque hay una carencia de investigación. No hay investigación.
no hay medios de prueba o medios de convicción, como se le llame, que se le presenten al juez asegurando, o por lo menos que hayan indicios que la persona participó en el hecho que se le está indicando. Pero si no hay nada de eso, ¿el juez qué puede hacer? Está el indubio pro reo, que es la duda favorece al reo, que es un principio que se utiliza nunca. La duda siempre va a favorecer al reo, nunca va a ser al contrario, ¿no? Entonces, si no hay pruebas que demuestren que fulanito participó en ese hecho que se les indica, el juez no tiene más que dejarlo en libertad, ¿ya? Y a veces esas son las malas interpretaciones que se dan en la gente, en la sociedad, ¿no? Porque muchas veces hay mucha mala información. Pero eso licenciada, disculpe. Diga. El MP como fiscal de apoyo para el juez se puede valer de las pruebas que presenta el denunciante, licenciada. ¿Cómo así? O sea, él se puede agenciar de la prueba que tiene el denunciante sobre el que está acusando. ¿Puede agenciarse el fiscal? Es que fíjese, Francisco, que digamos, una persona agraviada, una denunciante, se constituye en querellante adhesivo. ¿Qué significa? Que legalmente participa de la investigación con el Ministerio Público. No es que la persona vaya a sentarse desde las 8 de la mañana hasta que salga la gente que trabaja en el MP 4 de la tarde y que los acompañe a todas las diligencias. No. El objetivo de un querellante adhesivo es colaborar con el Ministerio Público para la obtención de pruebas. Porque a veces el agraviado recaba más pruebas que el Ministerio Público. Entonces, su participación es esa. Vamos a decir así, como un auxiliar. Entonces, ellos participan en el proceso, de hecho están en las audiencias y ellos como querellantes adhesivos pueden aportar pruebas al proceso y el Ministerio Público puede presentar esas pruebas del querellante adhesivo al juez. Bien, ¿alguna otra pregunta? Linda, buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto, mi nombre es Neri. ¿Y qué sucede con las... Gracias. ¿Qué sucede con las personas que, por ejemplo, los capturan así de repente, tal vez sin haber tenido una previa acusación, por decirlo así? Y pues, no sé, la policía hace informes o cómo sucede eso. ¿Cómo qué caso? Por ejemplo, cuando, no sé, detienen a alguien porque resulta que, supongamos, una persona que ande asaltando, por decirlo. Va, mire pues, las formas de cómo una persona puede ser detenida por la policía. En flagrante delito o falta. ¿Qué quiere decir flagrante? En el momento de la comisión del hecho delictivo o bien en persecución. Si es detenida en flagrancia, lo que hace la policía es hacer la prevención policial, el informe que usted dice, en donde hacen ver al juez de que detuvieron al señor fulano de tal con todos sus datos personales
en la calle tal, o dan una referencia del lugar donde fue capturado, la hora, por qué agentes y por qué razón lo capturaron. Entonces lo presentan al juzgado dentro de las 6 horas que estipula la Constitución. Va. El juez, para escucharlo, tiene 24 horas a partir de la detención. Entonces el juez, si es un delito del cual no es competente, entonces solamente le hace saber el motivo por el cual fue detenido, le hace saber sus derechos que le asisten, que es, por ejemplo, el de tener tener un abogado presente, el de no declarar contra él mismo, el abstenerse de declarar. Entonces eso es lo que se le hace saber. Ahora, si el juez es competente, pero es hora inhábil, es decir, que fue presentado a un juzgado de paz. El juzgado de paz trabaja de 8 a 3:30 de horario normal y de 3:30 en adelante de llamado, ¿no? Aquellos que no son de turno. Entonces, si es aprehendido o detenida la persona por un delito que sí conoce el juzgado, digamos a las 6 o 7 de la noche, y si es un delito penado con prisión, entonces se le hace saber, se ingresa a la granja y posteriormente se señala una audiencia para escucharlo y resolverle su situación jurídica. Si no es competente, se hace lo mismo. Se manda a la granja, se le hace saber sus derechos y por los hechos por los cuales se le detuvo, y posteriormente se pone a disposición del juzgado que deba conocer. Pero hay delitos que son penados con multa. Entonces, esos delitos paga su multa y la persona obtiene su libertad. O digamos las faltas que son arresto, pero se les puede conmutar en multa, pagan su multa y se van a su casa. Ahora bien, si no fue por flagrancia, entonces lo que sucede aquí es que la persona que se vio que es agraviada o que es sujeto pasivo de un delito, o sea, a la persona le robaron, a la persona la golpearon, entonces viene ella y acude al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público empieza la investigación y si hay elementos suficientes para solicitar la orden de captura en contra de una persona que cometió un ilícito, entonces solicita la orden de captura al juez competente. Entonces esta orden de captura va a la policía y la policía inicia a buscarlo, ¿va? Que de repente viene el señor y allá lo ven que le hicieron parada para revisarle si tenía licencia o tenía sus documentos y viene y verifican la solvencia y cabal tiene una orden de aprehensión. Lo llevan con un informe igual, va informándole al juez que el señor fulano de tal tiene una orden de aprehensión girada por tal juez de tal juzgado, por tal delito. Entonces ahí se le hace saber, se manda a la granja a la persona y posteriormente se pone a disposición del juzgado competente juntamente con el expediente. Ya el juez competente realizará la audiencia y ahí se resolverá su situación. Esas son las formas de cómo se debe o se puede aprender a una persona. Muchas gracias, Ligda. Y mire, perdone que le tome la palabra nuevamente. ¿Qué sucede con las personas que son aprehendidas y por error? En este caso, le comento, hace unos 3, 4 días, no sé si tuve la oportunidad, pero la cosa que estaba
se cayó y me enteré y me di cuenta y miré todo, ¿verdad? De que detuvieron una persona y pues ya la metieron a la patrulla y todo, ya hasta fotografías le habían tomado y todo, y resulta que ya cuando se disponían porque sucedió fuera aquí del área central, entonces cuando los agentes pues habían tomado la decisión de traerlo para acá, para Santa Elena, pues el señor dijo, ¿verdad?, de que quería ver con quién se podía abocar, porque según él tenía entendido de que ya no tenía ese problema legal, ¿verdad? Y pues les presentó una nota y ya al revisarlo, pues